sino también de padre de familia, pues yo soy también padre de 2 hijos y he vivido en carne viva las problemáticas de la educación. Sí. Por supuesto. Y bueno, en el ámbito de la educación escolar de los hijos, sabemos que la comunicación cercana entre los padres y maestros es un factor determinante. Estudios han demostrado que los niños mejoran en la escuela cuando sus padres mantienen una comunicación frecuente con los profesores y cuando se involucran en las distintas actividades que ésta promueve. Pero en Honduras estas relaciones se han visto deterioradas hasta a veces conflictivas. Honduras tiene 100 años de retraso en el sistema educativo en comparación a Costa Rica y Panamá. Y según informes que se han dado por parte de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otro también estudio de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, indica que en los últimos 3 años apenas se han impartido 100 días de clases, es decir, que apenas se han impartido el 50% del tiempo escolar, y en materias como matemáticas y español se registra un promedio de rendimiento de apenas un 40% frente al 70% que es lo que se requiere por las metas del milenio. Así que vemos una situación difícil para nuestro país, para que nuestros hijos pues tengan una buena educación. Si de por sí 200 días de clase anuales es el mínimo, y ni eso se ha cumplido en los últimos 2 años, se han dado apenas 100 días de clases, y lo preocupante es que la tendencia de no tener clases por distintas razones pues continúa. Tal es el caso que hoy precisamente, por ejemplo, no hay clases a nivel público. Están las famosas asambleas informativas y bueno, no solo por luchas magisteriales, sino también por otras peticiones que se dan por respeto a los derechos humanos, el salario mínimo. En fin, las razones que se dan para no dar clases son diversas, algunas sí de índole de educación que tienen que ver con el magisterio, pero otras no. Esto es lo que preocupa. Y bueno, ante esta situación, ¿cuál es el punto de vista de los padres de familia, Mercedes? Pues realmente es preocupante, ya que nosotros como padres de familia hemos visto que realmente, más que todo, la dirigencia magisterial no tiene un compromiso en sí con el sistema educativo público. Pese a ello, hay un acta de compromiso donde está firmada por dirigentes magisteriales y autoridades de nuestro gobierno. Entonces significa que de una u otra forma ya pueden escribirse sobre el papel la documentación o los acuerdos predeterminados, pero al final no hay un cumplimiento. Exacto, el compromiso es... Y a quienes vienen a dañar es a nuestros hijos, esa juventud, a ese presente, y sobre todo les vienen a sesgar lo que son las oportunidades laborales. Se habla también que ellos están hablando por una reivindicación hacia los trabajadores. Entonces, ¿cómo se les va a dar una reivindicación a nuestros hijos si realmente no cuentan con el estudio adecuado, no cuentan con el conocimiento? Entonces aquí viene también que ellos mismos se están contradiciendo con lo que predican a lo que realmente están haciendo. Yo creo que la dirigencia magisterial y el propio gobierno tienen que realmente replantear un acuerdo, pero también que hayan garantes. Y nosotros hemos estado pidiendo que los garantes sean los cooperantes en el ámbito educativo. Esto significa que todos aquellos países que invierten o donan o apoyan a nuestro país para que se fortalezca la educación pública sean los garantes realmente del cumplimiento de estas acciones. Se habla de violentación al estatuto del docente de parte de la dirigencia magisterial, y son ellos mismos los que los violentan cuando realmente no cumplen con sus obligaciones y realmente están también contradiciendo las prohibiciones que hay en el centro educativo. Pero también vamos más allá, las autoridades, y eso lo hablábamos con este niño de César Indiano, que de nada nos sirve que los padres de familia denunciemos, hagamos acciones, si realmente no se aplica la ley. Hemos visto cuántos colegios están sancionados, hemos visto también denuncias ya de padres de familia que los maestros ya están con una constancia, una certificación de un médico donde hay una incapacidad para que se le devuelva este dinero, pero también que no hay realmente una verificación en los centros educativos de parte de las autoridades. Esto significa que las distritales
son como un elefante blanco, que las departamentales solo escuchan lo que les conviene por no afectar a sus propios compañeros. Entonces, y que el Tribunal Superior de Cuentas puede hacer cientos de acciones y denuncias y puede formular tantas informaciones, pero realmente no se le va a aplicar la ley. De hecho, el año pasado 4 meses sin laborar los maestros. ¿Dónde está un maestro sancionado? ¿Dónde está un maestro destituido? ¿Dónde realmente hay personas que realmente quieren fortalecer la educación? ¿Dónde está ese compromiso de todo el pueblo hondureño? Pero vamos más allá, el compromiso de nosotros como padres de familia. Vamos a seguir permitiendo que a nuestros hijos realmente se les siga sesgando el camino a que ellos puedan ser unas personas aptas para ir a fortalecer o afrontar la vida cotidiana, cuando realmente hemos visto que el padre de familia exige clases, educación para nuestros hijos. Nuestro país requiere de ese desarrollo y de ese conocimiento, pero hay personas que no les importa. ¿Y sabe por qué no les importa? Porque sus hijos están en colegios privados. Bueno, precisamente, doña Mercedes, disculpe que interrumpa, nos llaman consultando si hay clases el día de hoy en el sector educativo público. Y bueno, hoy no hay clases. En la área primaria, en primaria sí hay clases. Donde no hay clases es en el área secundaria, y este es el problema, son los nuevos profesionales a los que se les está cerrando las puertas, porque estos jóvenes el próximo año tocan las puertas de esos empresarios, de esas empresas privadas, de esas empresas públicas, pero no van con el conocimiento. Pero si queremos que se les paguen bien y que se nos paguen bien, pero aquellas personas que ahora dicen reivindicar, hablar por los trabajadores y hablar en nombre de los pobres y hablar de esas personas que realmente somos los menos desposeídos, realmente no están haciendo nada por ellos. Bueno, precisamente vemos entonces que, por ejemplo, el día de ayer, la situación se da de que el día de ayer se efectuó un plantón en los bajos del Congreso Nacional, y el día de hoy y mañana se llevarán a cabo las famosas asambleas informativas a nivel nacional, con paro de labores y movilizaciones en lugares de costumbre. Se dio un comunicado por parte de la FON pidiendo que todos los maestros se tienen que sumar a las determinaciones de las organizaciones que la forman a esta organización. Ellos dicen que se manifiestan ante la negativa y el poco interés del gobierno por resolver la problemática educativa y social que afecta al pueblo hondureño, y debe respetarse la estabilidad laboral, los concursos, el estatuto del docente, el aumento del salario mínimo, etcétera, manifestó el presidente del COPEN. Bueno, ellos dicen de que ellos se ven obligados a hacer estas asambleas informativas con paro de labores porque no hay voluntad del gobierno para resolver la problemática educativa. Pero me parece que también el hacer paro de labores y no dar clases a los niños es parte de la problemática educativa, entonces es algo contradictorio. ¿Qué nos puede decir al respecto, César Indiano? Bueno, gracias. Yo creo que el tema educativo es un tema bastante complejo y bastante sensible, porque pasa por un montón de factores y todos están conectados entre sí, digamos. El problema educativo, digamos, comienza por el factor económico. Cómo mantener desde el punto de vista económico el sostenimiento de un sistema educativo que anda por los 60.000 empleados directos en los labores de docencia, más las labores administrativas, más los empleos indirectos. Esto trae a colación pues la aprobación de un documento que todo el mundo conoce, que se llama el Estatuto del Docente. Creo que fue discutido, aprobado por el Congreso en tiempos de Rafael Pineda Ponce, sin medir las consecuencias que esto tendría a corto plazo o a mediano plazo en el asunto económico. De manera que es una papa caliente para esta sociedad ver cómo se satisfacen las necesidades económicas de un gremio cada día más creciente, porque el mismo crecimiento natural te indica que siempre hay que seguir contratando maestros y la población teóricamente va creciendo. Yo digo teóricamente porque hay escuelas inclusive que van para abajo, debido a que hay una fuga cada vez más dramática de padres de familia que toman la amarga determinación de sacar a su hijo de la escuela pública debido a que colapsó, y hacer un esfuerzo ultrahumano, extremo, para una escuela privada. Esto perjudica fundamentalmente la profesión del maestro. Por ejemplo, quien debería estar preocupado en primer lugar por esta situación es el maestro mismo, porque quiere decir que su profesión está desprestigiada y va camino de un deterioro, es decir, una profesión sin credibilidad. Al nosotros ejercer una profesión sin credibilidad, nos vamos quedando cada día sin usuarios y sin clientes. Eso quiere decir que la privatización de la que tanto se han
quejado en los últimos 15 años desde una plataforma ideológica y política, va a suceder de manera natural, sin que nadie la oficialice, porque la gente, al ver que la educación pública colapsa cada día, sencillamente, o opta por sacar a sus hijos de la escuela porque siente que no hay ningún resultado real en el proceso de aprendizaje, enseñanza, crecimiento, o sencillamente el poquito dinero que gana lo invierte en educación. Entonces, el tema económico, está el tema ideológico. El tema ideológico es, yo creo que los gremios magisteriales tienen que revisar otra vez su agenda política. Yo creo que los gremios magisteriales no fueron creados para sumarse a comparsas ideológicas de corte político. Yo creo que eso debe ser revisado urgentemente. Tiene que surgir una dirigencia que entienda que la gremialidad y el gremio es para luchar por conquistas eminentemente profesionales del gremio, donde se mejora la educación, donde se mejoran las instalaciones, donde se mejoran las condiciones de vida del profesor, donde se mejora la plataforma económica administrativa, donde se mejora la pedagogía. Pero ya, cuando tenemos unos gremios que se vuelven fuerzas de choque para luchas sociales que no tienen nada que ver con ellos, está totalmente tergiversado eso. Entonces, eso si no se corrige, también perjudica al maestro. Entonces, todo esto va sumando para que la profesión de enseñar esté desprestigiada, lo cual debe parar las orejas del profesor. Tenemos una sociedad que ya no cree, que cada día cree menos en la labor del educador, en la labor del maestro, porque decir maestro, decir educador en este momento es casi en la mente de la gente, es decir, un alborotador, y no es verdad. Cuando revisamos nosotros la gremialidad nos damos cuenta que lo que hay son unos cúpulas dirigenciales enquistadas en los gremios magisteriales de hace 30 años, haciendo labores de agitación política de izquierda, convirtiendo los gremios magisteriales de primaria y secundaria en fuerzas de choque. ¿Por qué? ¿Por qué razón se da esto? Por una razón bien sencilla. Las ideologías de izquierda no han sido simpáticas nunca en el pueblo hondureño. Las razones yo no las conozco, pero las ideologías de izquierda no le son simpáticas a este país. Entonces, ¿qué hizo la izquierda para crecer de manera rápida? Secuestrar gremios, teóricamente, porque se supone que los 60.000 profesores que pertenecen al sistema educativo son clientela de una ideología de choque político de izquierda, y no es verdad. Lo que hay son unas cúpulas dirigenciales obsesionadas con algo que no sirve, como eso, ya lo sabemos, pues, en ninguna parte del mundo las ideologías de izquierda han dado resultados. Todos los países que adoptaron este modelo fracasaron económicamente, pero sobre todo fracasaron moralmente, fracasaron a nivel de ética, fracasaron en el respeto a las libertades básicas de los individuos. Entonces, el corregir el sistema educativo, Marvin, pasa fundamentalmente para mí que se revise, que el mismo profesor se vuelva protagonista de su profesión otra vez. Tenemos aquí a mi lado tenemos una luchadora incansable, admirable mujer que se ha tomado casi como a título personal. Disculpe, bueno, me permite interrumpirlo, pero es que tenemos una llamada porque sabemos que hay muchos padres de familia bien preocupados con esta situación y más que todo con esta intoxicación ideológica que sabemos que en varias escuelas pues se dan de manera directa a los niños. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero la problemática que están comentando. Depende de cada maestro, de su responsabilidad que tiene en la escuela, porque el primer compromiso es con los alumnos. Pero quiero también que hablen sobre los maestros que trabajamos en el área rural, caminamos 1 hora, bajo la lluvia, bajo el sol. Yo trabajo en una escuela acá por Soroguara, desde febrero no me dan un 5, no me han pagado. Los directores se ponen en contra de uno porque pide permiso para hacer otros trámites. Y uno no comenta nada sobre eso que hace el maestro para enseñar a los alumnos, ¿verdad? Registra un promedio de rendimiento de apenas un 40% frente al 70% que es lo que se requiere por las metas del milenio. Así que vemos una situación difícil para nuestro país, para que nuestros hijos pues tengan una buena educación. Si de por sí 200 días de clase anuales es el mínimo, y ni eso se ha cumplido en los últimos 2 años, se han dado apenas 100 días de clases, y lo preocupante es que la tendencia de no tener clases por distintas razones pues continúa. Tal es el caso que hoy precisamente, por ejemplo, no hay clases a nivel público, están las famosas asambleas informativas, y
y bueno, no solo por luchas magisteriales, sino también por otras peticiones que se dan por respeto a derechos humanos, el salario mínimo. En fin, las razones que se dan para no dar clases son diversas, algunas sí de índole de educación que tienen que ver con el magisterio, pero otras no. Esto es lo que preocupa y bueno, ante esta situación, ¿cuál es el punto de vista de los padres de familia, doña Mercedes? Pues realmente es preocupante, ya que nosotros como padres de familia hemos visto que realmente, más que todo, la dirigencia magisterial no tiene un compromiso en sí con el sistema educativo público. Pese a ello, hay un acta de compromiso donde está firmada por dirigentes magisteriales y autoridades de nuestro gobierno. Entonces significa que de una u otra forma ya pueden escribirse sobre el papel la documentación o los acuerdos. Sino también de padre de familia, pues yo soy también padre de 2 hijos y he vivido en carne viva las problemáticas de la educación. Sí. Por supuesto. Y bueno, en el ámbito de la educación escolar de los hijos, sabemos que la comunicación cercana entre los padres y maestros es un factor determinante. Estudios han demostrado que los niños mejoran en la escuela cuando sus padres mantienen una comunicación frecuente con los profesores y cuando se involucran en las distintas actividades que ésta promueve. Pero en Honduras estas relaciones se han visto deterioradas hasta a veces conflictivas. Honduras tiene 100 años de retraso en el sistema educativo en comparación a Costa Rica y Panamá. Y según informes que se han dado por parte de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otro también estudio de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, indica que en los últimos 3 años apenas se han impartido 100 días de clases, es decir, que apenas se han impartido el 50% del tiempo escolar, y en materias como matemáticas y español se